Mire, este tema del Islam le pasa a uno un poco lo que describía aquel prohombre de la Segunda República Española, don Julián Besteiro, prohombre socialista, por cierto, que hablaba de la situación política de su época y decía que era un Himalaya de mentiras, o sea que el pico más alto del mundo de mentiras. Él no lo decía refiriéndose a esto, pero sí se puede aplicar también a mi modesto juicio. La expresión es suya y por tanto yo la cedo. No me voy a vestir con plumas ajenas. Bueno, entonces, ¿qué pensar sobre este tema? Pues que, a mi juicio, hay que disipar un montón de errores. Aquí no podemos todos, ni muchísimo menos, pero sí algunos. Y yo me voy a esforzar en emplear argumentos que sean válidos, lo mismo para un creyente que para un ateo. O sea, es que no quiero que nada me estén los creyentes que van a decir. No quiero emplear argumentos que no sean igualmente válidos. Estudiar el tema, digamos, un poco sociológicamente, como puedo estudiar los clubes de fútbol sin gustarme el fútbol, pero hago sociología y me encargan un trabajo en la universidad sobre los clubes de fútbol, cuándo se fundaron, quién fue el primer director o el primer presidente, cómo se financiaba, etc. Y no me importa un rabo el fútbol, pero hago un trabajo de los clubes de fútbol. Bueno, pues algo así quisiera hacer aquí, emplear argumentos que valgan exactamente igual para un ateo que para un creyente. Y en segundo lugar, hechos, más que opiniones. Si alguna vez doy una opinión, pues ya se lo diré para que sepan que pueden compartirla o no. Por supuesto, estaría bueno. Aclarar también de entrada que no pretendemos con esto descalificar a todos los musulmanes, sería una monstruosidad, porque se deben ser 1.600 millones. Entonces, entre 1.600 millones en todo el mundo, por fuerza, tiene que haber gente honesta y tiene que haber gente bien intencionada. Es que eso por fuerza, o sea, no se trata de descalificarlos. Pero bueno, esta aclaración no es suficiente para que te acusen de blasfemia, y te peguen un tiro, o sea, que no crean que es tan útil. Luego, hechos históricos, hechos que podían ser también recordar la presencia, eso que es la misma línea de musulmanes que son de gran categoría moral. Pensemos, por poner un ejemplo, que habría más, pero aquí no tenemos tiempo, uno que pueden ver ustedes en internet tranquilamente y pueden desarrollar si es que no lo conocen ya, Salman Taseer, como suena, Salman Taseer. Bueno, este señor era gobernador de un estado pakistaní, del Punjab, y entonces pidió públicamente, de manera pública, reclamó la reforma de la ley de la blasfemia. La ley de la blasfemia, tal como está en los países islámicos, es terrorismo puro. Entonces este señor, siendo el musulmán, pidió que públicamente que se reformara esa ley. Bueno, sabía lo que se oponía, lo sabe cualquiera allí, pero un alto funcionario lo sabe mejor. Y de hecho lo asesinaron, lo asesinó uno de sus guardaespaldas. 9 balas le metió. En fin, este señor tiene una categoría moral excepcional cuando tiene la valentía de dar este paso, que sabe que se juega la vida y que le cuesta la vida. O sea que no hay en esto que vamos a hacer aquí ningún desprecio así indiscriminado, ni muchísimo menos. Hay sí multitud de comparaciones, van a ver ustedes en este breve tiempo que voy a estar, que comparo, pero es que si no comparamos no nos enteramos de nada. Si esto nos pasa en todo, comparamos. Por ejemplo, ¿cómo sé yo lo que vale la alegría? Sé lo que vale la alegría porque a veces no estoy alegre, sino que estoy triste. Y entonces comparo la alegría con la tristeza y sé lo que vale la alegría. Si siempre estuviera alegre, no sabría lo que valdría la alegría. ¿Cómo sé yo lo que vale la amistad? Sé yo lo que vale la amistad. La amistad es el mayor de los bienes naturales. La amistad sé lo que vale porque a veces me veo solo en momentos de apuro y entonces me doy cuenta de lo que vale un amigo y de que algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Claro. ¿Pero por qué? Porque he experimentado el contraste. Porque he experimentado el contraste entre la amistad y la soledad. O la salud y la enfermedad. ¿Quién sabe mejor lo que vale la salud aquí? Pues los más viejos.
Los más jóvenes no tienen ni idea, tienen una idea teórica, pueden dar una definición, pero esa idea vivencial de lo que supone la salud la tenemos los viejos, como yo, por ejemplo, muchísimo mejor, sobre todo después de todos los meses que me pasé en el hospital y que gracias a la sanidad pública española, a la que nunca agradeceremos bastante, ya ver lo que nos dura, salí del apuro. Bueno, por tanto, siempre es el contraste. O sea que no hay por qué extrañarse de que estemos comparando, es que si no comparamos no nos enteramos. Bueno, pues vamos a hacer ya comparaciones para ver hasta qué punto un error que es catastrófico, y que es catastrófico no solo a nivel personal, que también, pero ya ahí tendríamos que entrar en lo específicamente religioso, a nivel social y político. Todas las religiones son iguales. Bueno, eso está ahí, está en... No, perdonen que parece que les estoy descubriendo la palabra. Eso lo saben de sobra, que eso está ahí, que todas las religiones son iguales, de que esto es como las marcas de los coches, que una marca u otra, en el fondo todos son lo mismo, sirven para lo mismo, tendrán más o menos prestaciones, pero eso es cuestión de pagar algo más. Entonces las religiones por lo mismo son todas iguales. Esto es un disparate monumental. Y que está favorecido también por la misma crisis de la Iglesia Católica, evidentemente, ¿no? Vamos a ver entonces unos cuantos detalles accesibles al que no tenga fe también, donde se puede concluir que es un disparate decir que todas las religiones son iguales. Por ejemplo, y vamos a fijarnos en la que más nos afecta, el Islam. El Islam es una religión sin música, O sea que en una mezquita, por monumental que sea, pienso en la que yo conocí bastante, la de Córdoba, la mezquita catedral, pues no hay música ni instrumental ni vocal, No tienen música y además que no la quieren. Yo he leído, no les voy a leer ahora todo esto porque sería un rollo, declaraciones de eminentes islámicos, líderes, despreciando la música como algo que debilita y no sé qué. Lo cierto es que no la tienen. ¿Cómo se puede tener una religión sin tener el Noche de Paz, sin tener el Aleluya de Händel, sin tener la Salve Regina? Realmente no me explico cómo se puede hacer eso. Pero hay 1.600 millones de personas que se lo explican perfectamente. Ahora, ahí tienen una diferencia. O sea, no digan que somos iguales. Ahí tienen una diferencia. Hay más en las artes representativas también y demás, pero bueno, por no alargarnos. Otra diferencia, comparando distinción religión-política. Ustedes conocen perfectamente el pasaje evangélico donde un grupo de fariseos y herodianos que querían hacer caer a Jesucristo en una trampa, le preguntaron si era lícito pagar tributo al César o no. ¿Y por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ustedes saben perfectamente que era un tributo que se pagaba a un soberano extranjero, O sea, la pregunta tiene su malicia, Y le presentaron un denario y él les dijo: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno. Bien, aquí está el fundamento de la distinción entre religión y política, entre la esfera política y la esfera religiosa. No idealicemos, porque a lo largo de la historia ha funcionado como ha funcionado, a veces mejor, a veces peor, a veces fatal, pero ahí está, esa distinción. Distinción que podríamos comentar, porque además hay anécdotas incluso muy interesantes y graciosas y lo que sea, pero lo que no hay es tiempo. Entonces lo dejamos. El Islam no tiene ese problema, no hay distinción. O sea, el que responde, el garante del orden político es el garante del orden islámico, ya sea el emir, ya sea el sultán, ya sea el califa, ya sea el presidente de la república. Me tienen que perdonar que no tomé en su momento bien la referencia, pero la anécdota les prometo que es auténtica. Sucedió en Argelia. Vamos, Argelia pues es de lo más republicano que puedan haber, el FLMS o Frente de Liberación Nacional, el FLN, es de lo más rojo que el pimentón, todo lo que ustedes quieran, pero todo eso, póngalo usted
en un contexto islámico, y es otra cosa. Bueno, ¿y qué sucedió? Se puede contar rápidamente. Que hace unos años, una obra de construcción, que requería pues bastante presencia de técnicos y de personal cualificado y echó mano de extranjeros, pues se presentaron allí los obreros y empezaron a trabajar, no sé si era en Argel mismo o en otro punto del país. Lo cierto es que los obreros y demás, al llegar a las 11, hicieron lo que hacen todos los obreros de ese precio, ¿no? Sacaron el bocata y tararí. Sí, pero era el Ramadán. A alguno, el Ramadán. A alguno le costó un mes de cárcel. Un mes de cárcel en cualquier sitio tiene que ser horrible, pero en Argelia no creo que tenga especiales encantos. Bueno, o sea que no es una religión que distinga, es que ni se lo plantea. Es que ni se lo plantea. De ahí que las mezquitas, yo recuerdo a un pobre jesuita egipcio que se le veía que quería decir, pero no podía decir, ¿eh? Cuidado con las mezquitas. Es que las mezquitas no son solo un centro religioso. Por ejemplo, en las mezquitas, no en todas, en las que tienen cierto relieve, es donde se da el permiso ese para consumir determinados alimentos. Que habrán visto en algún, no sé si lo han visto, pero hay supermercados, me parece que son los de, no me acuerdo, bueno, unos supermercados de una cadena, Halal y Haram. Halal es que está permitido, y entonces ¿quién da el certificado que está permitido? Pues la mezquita es donde dan eso, cobran un impuesto por ello, y eso se hace en las mezquitas, lo cual de actividad religiosa no tiene, más bien poco. O sea que las mezquitas responden a lo que es la religión islámica. No hay distinción entre lo religioso y lo político. Y vamos, de hecho en Francia las pasan canutas en algunos barrios porque hay una especie de policía así islámica que recorre los cubos de basura. Y en los cubos de basura, como encuentren allí restos de productos. Porque es que esto yo pensaba, hasta que hace unos años empecé a estudiar el tema, yo esto del cerdo me creía que era así, no sé, los torreznos, fuera palestinos. ¿Qué va? Son hasta cosméticos. Como tengan componentes, determinados componentes derivados del cerdo, ya entran en esa categoría de los prohibidos. Aquí tienen, por tanto, otra diferencia. El cristianismo propugna con más o menos éxito, esa es la cuestión, la distinción entre lo religioso y lo político, y el Islam ni se lo plantea. Lo religioso y lo político han andado. El emperador de Austria, por ejemplo, conocerán los fieles aquí que veo alguno de San Pío X, pues saben que San Pío X fue elegido papa porque intervino uno de los cardenales en el cónclave, se levantó y el que iba a salir, que era un tal Rampolla, dijo que no, que tenía un veto, bueno, no lo dijo con mejor, lo dijo con más formalismo que el que estoy empleando yo, que ese señor estaba vetado por el emperador de Austria. Y no salió. Y salió Pío X, con lo cual salimos ganando. Es que a veces las intromisiones, pues eran beneficiosas. ¿Qué lo vamos a hacer? Es más, bueno, no sé si... Pero un rey católico no podía casarse con quien quisiera. Yo estoy pensando en uno que en un régimen concordatario de los de entonces, vamos, si se le hubiera ocurrido plantear casarse con quien se casó, el nuncio le había firmado un follón. Y le había hecho un favor, claro, y a todos nos había hecho un favor. O sea que las intromisiones, es que es muy complejo, es que es enormemente complejo. Entonces, a la hora de juzgar estas cosas, lo que se puede decir es que con un funcionamiento sumamente defectuoso y accidentado, en el mundo cristiano hay una distinción entre religión y política, y los musulmanes ni se lo plantean. Otro tema en el que la diferencia es también abismal, la blasfemia. ¿Qué entendemos en el catecismo que yo estudié? ¿Qué entendemos por blasfemia? Pues blasfemia era, si no me equivoco, si no recuerdo mal, decir palabras o hacer gestos injuriosos contra Dios, la Virgen, los santos y la Iglesia. Bueno, la blasfemia musulmana no tiene nada que ver. Es como un chicle que se estira
Hay un autor que seguro conocerán algunos y que yo he consultado para estas conferencias, que es don Rafael Sánchez Saus, que tiene un libro que es el que he consultado, que se llama Al-Ándalus y la Cruz. Y él cuenta una anécdota en el libro, la tienen ahí, la verdad es que no me acuerdo qué página, pero ahí está, de un paisano de Córdoba, de la Córdoba califal, de aquellos tiempos, que se le ocurrió, al salir de casa, se esperaba que el tiempo iba a ser seco y se encuentra con que está lloviendo. Y entonces dice más o menos esto: ya está el curtidor regando sus pieles. Blasfemia. Blasfemia que le costó la cabeza. O sea que el tema de la blasfemia en el Islam es un chicle, y luego además es que van a buscar expresiones que puedan resultar así, van a buscarlas incluso con los medios de hoy, los pocos cristianos que hay machacados y empobrecidos y aterrados en Pakistán, por ejemplo, se meten en los WhatsApp a ver si encuentran algo. Bueno, entonces, eso es la blasfemia. Recuerden aquel episodio, eso fue con Benedicto XVI, que fue en 2006 en Ratisbona. ¿No le dice nadie esto algo? Que citó a un emperador bizantino que había tenido una polémica, y queda constancia escrita, con un autor musulmán, y el emperador le decía que no habían traído nada nuevo que fuera bueno, y que lo que tenían de bueno era ya lo que existía antes, y que lo que ellos habían traído era guerra, guerra y guerra. Bueno, al bueno de Benedicto se le ocurrió citarlo, y ahí hubo unas manifestaciones, y solo hubiera sido eso. Asesinaron a una religiosa misionera, la acribillaron a balazos, y lo peor aún, claro, es que en Rabat, venga todo como consecuencia de esto, un funcionario, esto fue el 18 de septiembre del 2006 en Rabat, un alto funcionario italiano, Alessandro Misir de Lucignano, jefe de la sección de Asuntos Políticos de la Delegación de la Comisión Europea en ese país, y su esposa, que es, doy los nombres para que vean que no estoy aquí, Ariane Lagasse de Locht, esta para que es alemana, fueron asesinados en su domicilio ante sus 4 hijos, y a los gritos de Allahu Akbar. Bueno, también vandalizaron iglesias. A propósito de esto de Benedicto, el mensaje fue perfectamente recibido por las autoridades europeas, que en vez de exigir explicaciones y una investigación rigurosa por parte de las autoridades marroquíes, prefirieron responsabilizar del hecho a las declaraciones de Benedicto sobre el Islam como pretexto del acto anticristiano, antes que denunciar a los fanáticos islamistas extorsionadores. Esto está tomado, esto lo pueden verificar si quieren en internet, está tomado de un libro de un autor francés que tiene el nombre español, debe ser hijo de españoles, porque se apellida del Valle, y tiene un libro interesante, pero que hay que tomar yo por lo menos tengo que tomarle con el antidepresivo al lado, ¿no? Y ¿por qué se mata a los cristianos hoy? Ese es el libro, no sé si le suena, y dice, añade sobre esto, es muy breve: el diplomático tenía 39 años. De acuerdo con la carta del Centro Europeo de Información Estratégica y de Seguridad, el 22 de septiembre, 4 días después del doble asesinato, los directivos del citado organismo europeo prohibieron a sus colaboradores aludir a la posibilidad de que se tratara de un crimen islámico. Bueno, bien. Luego está otro tema, que también es un tema un tema que también, bueno, las cruzadas. El tema de las cruzadas, vamos a ver, que no hacen más que pedir perdón y todo por el estilo, las cruzadas dichosas. Bueno, la presión militar islámica desde el primer momento fue tremenda.
y los éxitos que obtuvieron fueron espectaculares. Desde vida de Mahoma, o sea, aquellos militarmente fueron arrasando. Bien es cierto que los imperios que podían haberles frenado, el bizantino y el persa y tal, estaban bastante debilitados y matándose entre ellos, claro, con lo cual poco podían frenar a nadie. Pero aquí tengan en cuenta que Mahoma muere en 632. En 637 ya han ocupado Jerusalén. Alejandría en 641, que no sé si es más importante que Jerusalén, porque de Alejandría iba a nacer en el desierto egipcio el monacato, que iba a ser lo decisivo en la cristianización de Europa y de Europa y del mundo. Bueno, pues Alejandría en 641 cae también. Antioquía es la primera ciudad de Siria donde por primera vez, según nos dicen, se llamó cristianos a los discípulos de Cristo. Eso cae en el 638. Constantinopla va a resistir más, la Roma de Oriente, aunque bien es cierto que cada vez más reducido el espacio alrededor. Pero así todo resistió, tenía muy buenas murallas y tenía otras cosas, pues resistió más tiempo. Y no cayó hasta el 453. Roma, en cambio, no cayó, pero sí fue asaltada y saqueada en el año 846. O sea, militarmente, el Islam es de unos éxitos espectaculares, de unos resultados abrumadores. Y, sobre todo, tengan en cuenta que la primera cruzada es en 1099 y esto, la Guerra Santa, ha empezado en vida de Mahoma, en el último decenio, 622 en adelante. Por tanto, entre la Yihad, o que no es la Yihad, cuidado con esto, se lo digo por si no tiene ninguna importancia, pero si van a algún debate o cosa parecida, Yihad es masculino. Entonces, puede haber un listillo que diga el Yihad. Bueno, el Yihad comenzó como 250 años antes que las cruzadas. A veces alguno me ha dicho que eso no lo ve mayor. Yo sí lo veo importancia. Yo veo, no sé, aquí lo pensarán ustedes, pero que cuando hay una pelea, o incluso cuando hay una guerra, siempre se pregunta, ¿quién fue el que empezó? ¿Quién fue el que empezó? ¿Quién es el agresor? Bueno, pues aquí está clarísimo. Empezó, pues en torno al año 622 de la vida de Mahoma. El Yihad, perdón. Y la primera cruzada es en Tierra Santa, una antes en Barbastro, pero muy pocos años. Empezó en 1099, o sea, hay como 250 años de paréntesis entre el comienzo del Yihad y la cruzada. En el comienzo. Y luego, si eso es el comienzo, ¿cuándo sería el final? Porque es que esa es otra, con lo de la blasfemia y ahora la cruzada. Si tienen que hablar con un musulmán, empieza a hablar de cruzados, es decir, oye, mira, es que los soldados que manda, no sé, Bush o cosas parecidas, no son cruzados. Cruzados eran mandados por el Papa, o autorizados por lo menos. Esto no tiene nada que ver, es que los siguen llamando cruzados. Algunos, cuidado, algunos, supongo que no todos, no mucho menos, porque es evidente que es falso. Entonces, la cruzada empieza 250 años más o menos, después de que haya comenzado el Yihad. O sea que la agresión está clarísima, la agresión además con un éxito arrollador, porque esto es una manera de describirlo, pero habría que traer aquí mapas y cosas que, en fin, no he traído porque no me manejo bien con eso, porque por otro sitio, la India y por ahí también se extendieron muchísimo. Es un éxito espectacular y empezó unos 250 años de la primera cruzada. Entonces, ¿cuándo empieza la primera cruzada? Pues 1099. ¿Y cuándo empieza la cruzada, el Yihad marítimo? Ni idea. ¿Cuándo empezaron los musulmanes a agredir con barcos, a secuestrar y a atacar en plan pirata? Pues no se sabe. No se sabe porque aquí es más fácil situarse, aunque no sea milimétrico, pero es más fácil situarse. Pero con el tema marítimo, si alguien pudiera por favor borrar todo esto, se lo agradecería. Con el tema marítimo es más complicado y solamente podemos dar unos datos de cuándo empezó el Yihad
marítimo. Y esos datos son los siguientes. Los siguientes que en el año 1198, o sea, finales del siglo XII, se funda la primera institución para responder a los daños que causaba el yihad marítimo. Se funda una institución cristiana para paliar los daños causados por el yihad marítimo. Eso nos puede servir alguna referencia, aunque tuvo que empezar mucho antes, la agresión marítima, con las comunicaciones de entonces, hasta que se enteraban. ¿Qué instituciones parece ustedes que es? ¿Perdón? No, antes. Los mercenarios son después. Los trinitarios. Bueno, Italia. Esto empieza en Francia, en un bosque donde había un ermitaño. Bueno, la cosa de la orden de la Trinidad histórica no está muy... Pero ahí había un tal Félix, un ermitaño, que se puso de acuerdo con un catedrático de la Universidad de París, que se llamaba Juan de Mata, y entre los dos ponen en marcha esta iniciativa para rescatar a todos los cristianos que pudieran, que fíjese cómo sería, para que tan lejos tenga eco el ataque del yihad marítimo y se funde una institución, cosa que hoy no se ha hecho. Entonces serán los que rescaten a Cervantes, que todavía le están dejando la calle, menos mal. Fray Juan Gil y Fray Antón de la Bella serán dos trinitarios que rescaten a Cervantes, siglos después, muchos siglos después. Y esto es 1198, pero como el mal era tan grande y afectaba tanto esto el Mediterráneo, todas aquellas costas de Italia, pues 20 años después surge otra institución que precisamente hoy, en el misal que yo digo, es la Virgen de la Merced, que son los mercedarios, y que surgen con la misma finalidad, de rescatar a los cristianos que pudieran, que estaban viviendo en esas condiciones. O sea que de cuándo comenzó el yihad marítimo, pues no lo sabemos. Lo que sabemos es cuándo comenzó la reacción al yihad marítimo, que fue estas dos instituciones que se fundaron para eso. Con lo cual en la Edad Media nos dan sopas con onda, porque todavía no se ha fundado nada. Aquí el que más ha hecho por los cristianos perseguidos es un señor que es protestante y que es Víctor Orbán de Hungría. O sea que, bueno, nos dan sopas con onda. Los medievales. Y entonces estos serían los comienzos de la Guerra Santa Islámica por tierra y de la Guerra Santa por mar, que sabemos menos. Tuvieron que tardar porque esta gente venía de la península arábiga, entonces con el mar no tenían familiaridad. Tuvieron que pasar varias generaciones hasta que se hicieron marinos y pudieron dedicarse al asalto. Yo tengo aquí, pero en fin no quiero alargarme, los nombres de los barcos piratas cuando en 1830 los franceses ocupan Argelia y acaban con aquello. Y eran todos nombres relacionados con la Guerra Santa. Si quieren solo después, pero ahora no me quiero alargar. Entonces, bien, ¿cuándo acaban las cruzadas? Yo, señores, la última cruzada antimusulmana, de la que tengo constancia, de la que he encontrado constancia, si alguno sabe de otra que lo diga, fue la defensa de Viena. Porque Viena fue atacada varias veces por los turcos. Hay por lo menos otro ataque en 1529. Y también hubo otro intento, unos años más o menos, pero estaba cerca el ejército de Carlos V y ante eso prudentemente se retiraron. Pero en 1683, ahí es el ataque ya a lo bestia. Ahí van los turcos, pero con todo lo que tenían, a tomar Viena. Y es, según mi modesto investigación, me repito que estoy abierto a que cualquiera me diga otra cosa, la última cruzada terrestre antimusulmana. Porque ahí se convocó, claro, Viena estaba siendo asaltada y se convocó a todos
pero se convocó con una particularidad que dentro del apuro que estaba viviendo Europa, pues era un alivio enorme, y es que había grandes líderes, más o menos, bueno, como Nueva York, grandes líderes, porque había, por ejemplo, un gran papa que era Inocencio XI, que además es beato, está beatificado, y incluso él tenía en determinadas facetas relacionadas con la guerra, tenía familiaridad, porque antes de hacerse eclesiástico había trabajado en la banca de su familia, una banca italiana, no pensemos en botín, era una banca de estas modestas, pero bueno, tenía familiaridad con el tema de las finanzas, que en una guerra son vitales, ¿no? Y luego había otro líder que era el carismático, que movilizaba a las masas con su entusiasmo en las circunstancias más difíciles, que era el beato Marco de Aviano, un capuchino. Y luego estaba también el rey de Polonia, Juan Sobieski, que fue quien dirigió el ejército de defensa, de arrojar a los estos de Viena. Y luego estaba también el mejor general que había en la época, que era el príncipe Eugenio de Saboya, que era, si no el mejor, de los mejores. Claro, todos estos fueron allá y afrontaron al ejército sitiador y levantaron el sitio y les dejaron a ustedes dos cosas con las que se encuentran todos los días, si no todos, casi todos. El croissant, que fue un invento de una confitera, es la media luna, es una fonata, y el capuchino, porque el café capuchino se hizo los primeros a partir de unos 900 sacos de café, que estos, cuando tuvieron que salir por pies, estaban ellos para llevar 900 sacos, donde venían dando. Entonces salieron de ahí pitando, dejaron los sacos, se elaboró el café de la forma que saben, y como el jefe espiritual de todo aquello era un capuchino, que era que además el color coincide, pues de ahí ha nacido el capuchino, ¿no? El sitio del viejo, el capuchino en casa. Bien, y se levantó el sitio. ¿Cuál es la última cruzada marítima? La última cruzada marítima, si no tiene nadie otro dato mejor, es Lepanto. Lepanto es anterior, incluso mucho anterior, y ahí es ya marítima la última. Son los paralelos. Viena y Lepanto son los dos paralelos. Y se acabó. Y ya no ha habido más. Y esto conviene decírselo a los musulmanes de buena voluntad, que dejen de dar la vara con las cruzadas y vamos a hablar de la actualidad. Porque es que están sistemáticamente, yo recuerdo hace poco, en un lugar tan remoto de aquí, como era un pueblecito de Líbano, en los días previos a la Semana Santa, entré allí en un bar con el párroco y dos seglares, y ahí un cocinero musulmán y un camarero musulmán, y luego los dueños no eran nada. Y entonces pues había dos curas, aquello les citó, ¿no? Y empezó con que 600 años de Inquisición, 600 años de... Yo les sugiero a ustedes, hagan lo que quieran, ¿no? Que cuando vengan en ese plan, lo que se puede decir, mira, el tema de la Inquisición es muy interesante. Si quieres, hacemos una reunión, cuando tú quieras, y yo quiera también, claro, y hablamos de ello lo que haga. Pero ahora vamos a hablar de la actualidad, porque ahora no hay ni Inquisición ni cruzadas. Pero hay 3.000 cristianos asesinados en Nigeria, solamente. Y están constantemente en Egipto también asesinando, volando iglesias, justo que casualidad en la hora de la misa. Han muerto más de 20 niños en uno de esos incendios. Esa es la actualidad. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Y cuando quieras, nos reunimos y hablamos de la Inquisición. Porque ahora, lo que tenemos ahora es esto. Eso es conveniente, porque yo creo que lo usan como no tienen argumentos, pues te salen con el tema de la Inquisición. En fin, esto de las cruzadas, ¿qué hora ya? Yo esto ya lo voy a dejar, ¿eh? Aquí tengo más cosas que uno acabo ya para ponerle broche de oro. Ahí está muy importante. La cuestión de las cortes musulmanas. Mire usted, en las cortes musulmanas, que no digan que eran iguales, había un depósito, un lujoso depósito de mujeres, donde el emir o el califa, quien fuera, iba llamando según le apetecía,
y para controlar el orden dentro de aquel harén había una serie de esclavos a los que habían sometido a una operación sin anestesia para que no hubiera problemas en el ambiente aquel. Mire, eso en las cortes cristianas no lo había. Eso no lo había. Todavía hay una feminista, por ejemplo, en Andalucía, que anda hablando de feminismo. Yo es que esto aquí no entiendo que lo pongo. Segunda y última, y hay física acá, os lo prometo por la gloria de Dios, que el asunto es el siguiente. Es el siguiente. Que les puede sorprender. Porque claro, todos ustedes han visto en las mezquitas y cuando va un personaje allí sale alguien con una capa y el turbante y tal, pero propiamente clero no tienen. Clero en el sentido de maestros que puedan dar una sentencia definitiva sobre una cuestión doctrinal. No sé si me explico. No que no tengan sabios, que los tienen, por supuesto, que no tengan eruditos, que los tienen, por supuesto. Pero algo parecido a un maestro que diga, bueno, esto es así y se acaba la discusión, no lo hay. Esto lo tenemos nosotros, lo vimos, por ejemplo, en el concilio de Nicea, sin idealizar, porque nos costó aquello imponerlo de ayuda. Pero ya se había puesto la piedra, digamos, fundamental. Se acabó. Aquí es consustancial el hijo con el padre y terminó el incidente. Bueno, eso no existe, ¿no? Porque lo que tienen allí son unos señores que se encargan de dirigir la oración en las mezquitas y de administrar todo aquello y de incluso llevar el tema de los alimentos harán o halal y todo esto. Pero clero entendido como maestro, como una especie de papa que diga una cosa y resuelva definitivamente, no existe. ¿Qué consecuencia tiene esto? Y ahora sí que acabo. Y no lo digo yo, lo dice José Javier, bueno, yo también lo digo, lo dice José Javier Esparza, y creo que tiene más razón que el Islam está congelado. O sea, congelado en la primera época, porque no tiene un cuerpo de maestros que en caso de conflictos, de dificultades, de adaptaciones, pueda dar una sentencia que disuelva aquello, ya está, ya sabemos a qué tener. No, hay maestros, hay sabios, por supuesto, pero no tienen más valor que el que se les quiera dar. Por tanto, cuando el Islam decae, por lo que sea, como dicen en este término, en fin, su revival es volver a los orígenes. Es que no hay otro. Y los orígenes fueron de una extraordinaria violencia. O sea que no violencia, de una extraordinaria violencia, son los orígenes del Islam. Y no hay otra solución porque no hay una corporación de maestros que pudiera dar una solución que fuera aceptada por todos, aunque costara que más o menos tiempo, pero que fuera aceptada por... No lo hay, porque no tienen ese clero y por esa razón, y la expresión, repito, no es mía, es de Esparza, está congelada. Bueno, yo no digo más porque ya he abusado bastante de su paciencia. Si quieren decir algo, yo si lo sé lo respondo y si no lo sé, pues no, claro. Y ya está.